Hola a todos y todas. A continuación voy a realizar una breve presentación que va a tratar sobre cómo conocer, diagnosticar y repensar los sistemas de producción específicamente hortícolas para lograr o intentar que estos sean más sostenibles. En función de eso, la presentación va a constar de dos grandes bloques, una de cómo conocer y caracterizar y diagnosticar esos sistemas y la otra de cómo repensar o rediseñarlos a futuro para que estos sean más sustentables. Ingresando en el primer bloque, ¿qué mirar para conocer y poder hacer un buen diagnóstico del sistema? Un componente bien importante en los predios familiares es conocer a la familia, que es al fin y al cabo también quien conduce el sistema de producción y quien gestiona el predio. Para eso, ¿qué cosas mirar? Bueno, la composición y las características de quienes integran la familia, qué roles juegan estos en el sistema de producción y en la dinámica familiar, conocer las historias y los antecedentes de estos, tanto a nivel productivo como predial, y su trayectoria allí. Es fundamental profundizar en los objetivos de la familia. ¿Por qué? Porque al ser predios familiares, las decisiones que toma la familia inciden en la forma de gestionar el sistema de producción y por tanto, muchos objetivos que tiene la familia van más allá de lo productivo, pero inciden en la dinámica de producción. Otras cosas a relevar tiene que ver con el vínculo y la participación que tienen los productores en organizaciones y en otros grupos, su participación en proyectos anteriores y su vinculación con técnicos anteriormente. Por otro lado, hay que profundizar en cómo se realiza la gestión del predio y el manejo de la información. ¿Qué tipo de decisiones toman? ¿Con qué horizonte temporal y espacial las realizan? ¿Quiénes son los que toman las decisiones en el predio? Es fundamental para poder posteriormente incidir en cómo funciona ese predio. Otro componente importante a considerar del sistema es el sistema de producción, que no está separado del sistema de gestión, sino que están en continua interacción. A efectos de estudiarlo lo podemos sí separar. De este sistema, ¿qué tendríamos que estar mirando? Por un lado, lo que tiene que ver con la estructura y los recursos con que dispone, y por otro lado, cómo se hacen funcionar en el sistema de producción. En este sentido, tenemos que ver la mano de obra. ¿Qué cantidad, qué disponibilidad de mano de obra hay en el predio? Sea familiar o sea contratada, ¿de qué tipo es? ¿A qué tareas se dedican? ¿A qué tareas de la producción y de la gestión predial? Por otro lado, la disponibilidad del recurso suelo. Esto es la superficie, pero también cómo está organizada esa superficie en el espacio. Contar con un croquis, con sus cuadros, con las características que tiene el suelo en cada uno de esos cuadros o potreros y qué historia o trayectoria tiene. Por otro lado, el recurso agua. ¿Tenemos o no fuentes disponibles de agua? ¿Qué capacidad de riego me da esa disponibilidad de agua que yo tengo? ¿Y qué infraestructura tengo yo para acceder a los distintos cuadros que tengo en el predio? Y por último, en cuanto a los recursos, ¿qué infraestructura productiva y maquinaria y herramientas dispongo? No solo cuáles y qué cantidad, sino qué capacidad de uso real tiene y qué funcionalidad para el sistema. Por otro lado, en relación al funcionamiento del sistema, analizar qué cultivos se realizan, qué superficie anual de cada uno, qué manejo específico, qué ciclos, cómo se maneja la sanidad, las malezas y los demás aspectos que tienen que ver con el manejo del cultivo y sobre todo también qué resultados económicos productivos se están teniendo hasta hoy día, ya sea reconstruyendo en función de registros que puedan tener los productores, como evaluando a partir de que uno entra en contacto con el predio. Lo otro a considerar es el funcionamiento de la comercialización. ¿A qué destinos está llevando la producción? ¿Qué exigencias tiene en ese sentido? Esos elementos nos permiten conocer el sistema. Ahora, el diagnóstico implica, además de conocerlo, emitir un juicio de valor. ¿Qué funciona bien y qué funciona mal? Aquí lo que tenemos es una tabla que presenta de forma resumida los puntos críticos negativos identificados para los predios familiares con los que se trabajó en el marco de un proyecto de desarrollo en Montevideo Rural. Son muchos, pero en realidad podemos ver que hay algunos de ellos que, a pesar de que trabajamos con una diversidad muy grande de predios, se encontraba en un número importante de ellos. Por ejemplo, los bajos rendimientos, que allí lo vemos, en el 100% de los predios había problemas de esa índole. Por otro lado, el desajuste entre la disponibilidad y la oferta de mano de obra, es decir,
están plantando más de lo que pueden atender en el 73% de los predios. Y otro problema bien importante tiene que ver con el suelo. En más del 60% de los predios había un problema grave de deterioro de la calidad de suelos. Simplemente a modo de ejemplo. Lo mismo podemos ver estructurado de otra forma como árbol de problemas, donde se relacionan en efecto y causa de los problemas. Podemos ver para predios de Canelones y Montevideo Rural, con los que se trabajó en otro proyecto, los puntos críticos negativos más relevantes. También aparece la calidad de suelo deteriorada, los bajos rendimientos de cultivos o problemas de calidad en los mismos, que generan bajos ingresos en la familia y esto consecuentemente insatisfacción en las necesidades de la familia o baja capacidad de reinversión en el sistema, entre otros. Por otro lado, lo que mencionábamos, el desajuste entre lo que se hace y lo que se podría hacer con la mano de obra que se dispone en el sistema, que lleva a tener malos resultados, pero también a una excesiva carga de trabajo que tiene consecuencias en la salud de las familias. Bien, ingresando en el segundo gran bloque de cómo pensar el rediseño. Ya establecimos, conocemos el sistema y tenemos un diagnóstico acordado con el productor. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Ese acuerdo en el árbol de problemas y por tanto las soluciones también están allí con el productor es clave. Y lo otro es clave tener en la cabeza cuál es el objetivo del rediseño, es decir, qué constituye una mejora para el sistema predial. Este es el punto de partida fundamental para todo lo que viene a continuación. Como vimos, los problemas son globales del predio y no específicamente de uno u otro cultivo. Por tanto, la solución también tiene que ser pensada a nivel del sistema como un todo. La estrategia, ¿cuál es? Planificación a mediano y largo plazo del sistema en su completitud. La idea central es trabajar menos pero hacerlo de una mejor forma, para obtener mejores resultados. Hablando de sustentabilidad, ¿qué hablamos cuando hablamos mejores resultados? En función de los problemas identificados, primer parte, tener ingresos suficientes para que la familia pueda vivir dignamente. Segunda parte, poder mantener y recuperar, porque los recursos naturales están degradados, el suelo fundamentalmente en estos sistemas, para poder mantener el nivel de producción actual y futuro y preservar ese bien. En función de eso, entonces, la estrategia es aumentar la producción total, pero mejorando la eficiencia de uso de los recursos disponibles. Para eso, los ejes a trabajar, ¿cuáles son? Aumentar los rendimientos. ¿En base a qué? A ajustar la superficie que se cultiva, a realizar cambios en la opción de los cultivos, en qué cultivos hacer, ajustes en los ciclos y en el manejo específico de cada uno. Ahora bien, esto acompañado de una organización de la producción a nivel del sistema, es decir, pensar la diversificación de cultivos, qué cultivos voy a tener, cuántos, y por otro lado organizarlos en una secuencia temporal y espacial, esto es, armar una rotación y pensar el plan de uso del suelo. Por otro lado, tener un componente central y pensar específicamente cómo recuperar el suelo. Aquí vamos a manejar conceptos que más adelante vamos a retomar, como la sistematización, el uso de cultivos para tener cobertura e incorporación de materia orgánica. Por último, y no menor, poder realizar registros económicos productivos para poder evaluar lo que está sucediendo en el predio y tener más elementos para la toma de decisión a futuro. Estos tres últimos elementos también contribuyen a aumentar los rendimientos y la producción del sistema, pero sin incurrir en un aumento de costos y en un aumento de las horas de trabajo. Justamente lo que queremos es eso, reducir costos, reducir horas de trabajo, pero lograr mejores resultados. Bien, ¿qué etapas nos podemos plantear para pensar el rediseño? Lo primero es pensar en la sistematización de la chacra. Si tenemos problemas de erosión muy importante, de arrastres o de encharcamiento en algunos cuadros, esto nos va a dificultar cualquier proyección a futuro, tanto porque nos reduce drásticamente los resultados productivos, como por la reducción del área efectiva que estamos realmente utilizando, porque dejamos algunas zonas improductivas por estos problemas. Entonces lo primero es pensar eso, tener buenos desagües, buenos caminos, buenas cabeceras en los cuadros, con pendientes controladas. El segundo punto es elaborar un plan de producción, es decir, contestar a estas preguntas de ¿qué quiero producir? ¿Cuánto voy a necesitar producir? ¿Qué superficie? ¿Qué rendimientos espero? ¿Y cuándo tengo que plantarlo con el fin de abastecer
qué periodos en el mercado con esa producción. El segundo aspecto, posteriormente a tener un plan de producción establecido, es evaluar si ese plan es realmente viable o no, contrastarlo con la disponibilidad de recursos, es decir, la mano de obra con que yo dispongo es suficiente, la superficie es suficiente, el agua para regar los cultivos que tienen que ser regados es suficiente. En función de esto, vuelvo a establecer un plan de producción, pero esta vez viable. Como paso siguiente, ese plan de producción lo tengo que organizar en el espacio y en el tiempo. Por un lado, pensar esos cultivos que yo definí que quiero hacer, cómo los puedo ordenar en una secuencia agronómicamente adecuada para establecer una buena rotación de cultivos. Y por otro lado, esa secuencia de cultivos, cómo la ubico yo en el croquis del predio, es decir, qué año voy a realizar qué cultivos en cada cuadro. Finalmente, y como último paso, sí entro a trabajar a nivel de cada cultivo cómo mejorarlo, cómo voy a hacer el manejo del suelo previo, cómo voy a hacer el manejo sanitario, cómo voy a hacer el manejo de malezas o de las plantas. Pero como vemos, está en quinto lugar. Previamente yo tengo que pensar estratégicamente todo un plan de producción. Lo otro fundamental es, en la medida de lo posible, este plan de producción y de rediseño del sistema, evaluarlo a priori. ¿Qué resultados espero yo tener? ¿Qué rendimientos espero tener? ¿Qué producción espero tener? Y por tanto, ¿qué ingresos espero generar? ¿Y qué nivel de uso de los recursos preveo utilizar? ¿Cuántas horas hombre voy a necesitar? ¿Cuánto riego voy a necesitar? Bien, en la secuencia de cultivos y retomando un poco el punto crítico referido a la calidad de suelos muy deteriorada en estos sistemas, tenemos que sí o sí en las rotaciones incorporar actividades para mejorar el suelo. Hablamos de la sistematización, que implica realizar caminos, desagües, buenas cabeceras de cultivos. Pero también tenemos que cambiar el tipo de laboreo que realizamos, y aquí en las fotos vemos un tipo de laboreo vertical con cinceles, evitar el laboreo de inversión del suelo, ¿sí? Preferentemente pasar a utilizar laboreo vertical o reducir el número de intervenciones. Por otro lado, en las rotaciones, incorporar actividades para aportar materia orgánica al suelo. En ese sentido, la realización de abonos verdes, ya sea de invierno o de verano, es fundamental. Intentar al menos realizar un abono verde por cuadro por año. Por otro lado, la incorporación de restos de rastrojo o la incorporación de enmiendas orgánicas, como puede ser la cama de pollo o las plumas o distintos restos orgánicos que podamos estar utilizando. Bien, simplemente a modo de ejemplo de esto que estuvimos relatando anteriormente, vamos a presentar un ejemplo de un predio hortícola y un ejemplo de un predio combinado, cómo era la situación al inicio, es decir, cuando se comenzó a trabajar con estos predios, y cómo fue el predio repensado o rediseñado. En el caso del predio hortícola, el proyecto con el cual se trabajó ya finalizó, y estos son resultados reales de qué resultados tuvo el predio en el marco de este proyecto. Y en el caso del predio hortícola ganadero, está en proceso y son los resultados esperados del rediseño. En esta transparencia vemos la situación inicial y la situación del predio rediseñado. A grandes rasgos, ¿qué cambió de un momento a otro? Podrán ver que la superficie total de cultivos hortícolas se redujo. Por otro lado, anteriormente el productor realizaba siempre los mismos cultivos en los mismos cuadros de forma reiterada, y cambió y que implementamos 2 rotaciones de 4 años cada una pensada para los cultivos con riego en los cuadros cercanos a la casa y otra pensada con los cultivos en secano o sin riego en los cuadros alejados a la casa. En ambas rotaciones incorporando abonos verdes cada año. Por otro lado, la chacra fue sistematizada porque tenía graves problemas de arrastre y, como vemos, de un momento a otro, ¿sí?, desde la situación inicial a la situación rediseñada, aumentó la producción, redujo los costos, mejoró los ingresos, mejoró la calidad del suelo, evaluada fundamentalmente a través de las propiedades físicas y la materia orgánica, y sobre todo en este predio, que era un problema bastante particular, se redujo el trabajo pesado, hubo un cambio en los cultivos. Vemos que al inicio aparecía el boniato y en la situación rediseñada se eliminó ese cultivo y se sustituyó por el calabacín, justamente atendiendo este problema. Bien, otro ejemplo concreto, un predio ganadero hortícola combinado, que la lógica
fue la misma que en el predio anterior hortícola, pero capaz que aquí es interesante hacer el énfasis en aprovechar en estos predios combinados a integrar los rubros. En este caso, y creo que en la mayoría de los casos en que son predios combinados, generalmente hay una zona de chacra y una zona ganadera que están separadas físicamente. Y tenemos un gran potencial por explotar en la integración rotación chacra con praderas. En este sentido, se redujo el área hortícola, pero además se estableció una rotación de largo plazo con una pradera plurianual y cultivos de chacra intercalados. Y de forma similar, aumentamos la producción, mantuvimos los costos, pero aumentó el ingreso y sobre todo mejoramos las condiciones del suelo. Brevemente, a modo de reflexión, podemos decir que podemos generar, que hay un margen interesante para generar mejoras, aún en el contexto actual, muchas veces restrictivo en que se encuentran estos predios familiares. Para generar las mejoras, tenemos que ver el predio globalmente, porque los problemas los identificamos en todo el predio y no en aspectos puntuales. Entonces, las estrategias de rediseño tienen que ir en este sentido. Pensar específicamente en predios que realizan más de un rubro en su integración y los potenciales que esto trae. Por otro lado, el rol del técnico o asesor es fundamental y hace la diferencia. Está claro que el actor central de todo este proceso es el productor o la familia productora, pero el técnico tiene un rol fundamental en promover o no, incentivar o no, facilitar o no este tipo de estrategias en el largo plazo. Está claro también que para un técnico lo puede hacer, necesita condiciones mínimas, porque estamos hablando de un proceso, necesita tiempo y dedicación. Finalmente, en el marco de estos programas y proyectos de apoyo a la producción familiar, es fundamental pensar estos apoyos económicos que muchas veces tenemos para los predios en estos términos más estratégicos de mirar el predio como un sistema a todo y en el largo plazo. Simplemente como lectura ampliatoria van a contar con estos materiales para las distintas temáticas que ustedes quieran ampliar. Muchas gracias.